la parte geométrica del movimiento, vamos a tomar en cuenta las causas que producen los cambios en el movimiento. Esas causas son fuerzas. Entonces, hoy entramos a analizar ya fuerzas asociadas al movimiento. ¿Qué es una fuerza? Bueno, definición. Es toda interacción de un cuerpo con su entorno, capaz de producir en aquel una aceleración. Ya sabemos que la aceleración es un cambio de velocidad. Entonces, la fuerza es capaz de producir una aceleración que está actuando ella sola, es decir, ella es la fuerza en ella. Cotidianamente, por fuerza entendemos un empujón o un tirón. Aquí tenemos en esta figura un empujón. Estoy simulando una mano empujando. Entonces, este bloque siente esta fuerza en esta dirección. Aunque dibujo el bloque, la fuerza está pasando por este punto. Es decir, este punto simboliza la partícula, el cuerpo como partícula. Cuando analizamos la partícula, toda la fuerza, aunque la dibujemos en otros lados, vamos a pensar que como partícula, toda la fuerza, unida en acción, pasan por ese punto. Aquí tenemos un tirón. A través de una cuerda, una mano está jalando, tirando. Entonces, esta es la fuerza que está sintiendo este cuerpo, este bloque. Cuando un bloque está sobre cualquier superficie, va a sentir una fuerza que se llama normal. Esa fuerza es perpendicular a la superficie de contacto. La vamos a simbolizar con una N, de esta forma, N minúscula, con la flecha que nos indica vector. Si la superficie es un plano inclinado, la normal siempre tiene que ser perpendicular a la superficie, es decir, formar un ángulo de 90 grados. En este caso, pues, la normal la vamos a dibujar así. Esta es la fuerza que el cuerpo siente. Cuando hay fricción, una superficie con fricción, y si este cuerpo tiende a moverse a la derecha, o se está moviendo a la derecha, entonces aparece una fuerza tangente. Tangente a la superficie. Esa fuerza se llama fuerza de fricción, que la vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos una fuerza tangente y una fuerza normal. La normal es perpendicular a la superficie de contacto y la tangente paralela a la superficie de contacto. Y en esta figura tenemos un tirón con cierto ángulo. Eso es una tensión. Jalar es tensar. Cuando estamos empujando, a eso le llamamos una compresión. Fuerza de compresión. Pero cuando estamos jalando, eso es una fuerza de tensión. Eso significa este vector T. Tres, uno, uno. Naturaleza de las fuerzas. Existe fuerza gravitacional.
electromagnética, nuclear, débil, y nuclear fuerte. Entonces, en la naturaleza, esos son los tipos de fuerzas. Hay fuerzas que se deben a campos gravitacionales, otras a campos electromagnéticos y otras fuerzas nucleares que están, son fuerzas internas en los átomos. Entonces las fuerzas fundamentales conocidas en la naturaleza. Son fuerzas de campo. Entonces decimos que tenemos fuerzas gravitacionales, eso es debido a campos gravitacionales. Fuerzas electromagnéticas entre cargas eléctricas. Fuerzas fuertes entre partículas subatómicas. Y fuerzas débiles que surgen de ciertos procesos de decaimiento radiactivo. Ese es el origen de las fuerzas fundamentales, agrupadas en 4, podemos llamarle tipos.
gravitacionales, electromagnéticas, las fuerzas fuertes, que son subatómicas, y las débiles, que surgen de ciertos procesos de decaimiento paulatino. En la física clásica, solo interesan las fuerzas gravitacional y electromagnética. Física 1 trata de la mecánica clásica, es decir, estudiamos las leyes de Newton. La masa se mantiene constante, el tiempo se mantiene constante, el espacio. Entonces, todas las fuerzas que analicemos son gravitacionales o son electromagnéticas. Solo con ellas vamos a trabajar en la física clásica. Medida y representación de una fuerza. Una fuerza tiene un comportamiento vectorial. No es que sea vector, pero se comporta como ese ente matemático conocido como vector. Es decir, tiene dirección y tiene magnitud. Por lo tanto, vamos a tratarlo vectorialmente, con el álgebra vectorial. Si tenemos un bloque y le aplicamos una fuerza a través de una cuerda, podemos medir la magnitud si tiramos, si jalamos la cuerda a través de este aparato, que es una balanza de resorte. Entonces aquí pues una mano está jalando y aquí está representada la fuerza. Por ejemplo, aquí la aguja podría estar indicando 10 newton, entonces esa es la magnitud, 10 newton. Medimos este ángulo y podría ser de 30 grados. Ahí tenemos la dirección y la magnitud. La fuerza representada como un vector a través de esa flecha.
podemos empujar en lugar de jalar, siempre con nuestro medidor, un resorte de balanza, perdón, una balanza de resorte. Es decir, internamente hay un resorte que se deforma cuando, en este caso, se le aplica un empujón. Hacemos con una mano, se empuja y aquí vamos a dibujar el aparato que está empujando este bloque. Entonces el bloque va a sentir esta fuerza. Esta fuerza, que podría ser de la misma magnitud que el anterior, 10 newtons, y con un ángulo de 45 grados podría ser. Entonces el ángulo lo podemos medir con un transportador y la magnitud a través de esta balanza de resorte. Hay una balanza de resorte de esta forma. Ahí el resorte, cuando se le coloca aquí una carga, entonces hay una flecha que se desplaza, digamos acá, y aquí hay una graduación. Entonces el resorte se ha deformado cierta cantidad y según la deformación se ha calibrado. Colocando aquí, por ejemplo, 1 kilogramo, se marca hasta dónde se deforma el resorte y podríamos decir que es 1 kilogramo fuerza. 2 kilogramos se va a desplazar más y así podemos ir haciendo nuestra escala, 4 kilogramos. Y multiplicándola por 9.8, pues tenemos los newtons y así es una escala en newton. Ya que en el sistema internacional la unidad de fuerza que utilizamos es newton. Entonces esta es una balanza también de resorte, conocida como dinamómetro. El resorte está internamente y según la fuerza que se le aplica, así se deforma. Esos resortes obedecen a la ley de Cook, es decir, son lineales, y por eso tenemos facilidad para hacer una escala de fuerza. Fuerza neta o fuerza resultante. La podemos simbolizar por el vector R. Y ese R corresponde a la suma de varias fuerzas. Por ejemplo, F1 más F2 más F3 más todas lo que queramos sumar. Es decir, esa R es la sumatoria de todas las fuerzas. Esa es la fuerza resultante. La sumatoria de todas las fuerzas. Esa fuerza resultante va a tener componentes, es decir, va a tener
R de X, componente en X. Eso es cuando sumemos todas las componentes en X. En Y, la resultante tiene R de Y como componente y es la suma de todas las componentes en Y. Y R de Z, que es la suma de todas las componentes en Z. La magnitud de esa resultante, teniendo ya las componentes, por ejemplo, en el espacio R de X y R de Y, pues aplicamos Pitágoras, R de X al cuadrado más R de Y cuadrado raíz cuadrada. Ahí tenemos la magnitud. Y si estamos en el espacio, pues, es lo mismo, solo que ya observamos que además de R de X y R de Y, también tenemos R de Z. Entonces, R de X al cuadrado más R de Y cuadrado más R de Z cuadrado, la raíz cuadrada, y ahí tenemos la magnitud. Si vamos a sumar, por ejemplo, dos fuerzas, F1 más F2 como resultante, tenemos esta fuerza. Entonces, este vector representa la suma de F1 más F2. Esta es R, la fuerza resultante, que es la sumatoria de todas las fuerzas. En este caso, pues 2. Observemos lo siguiente. La componente en X de F1 podría estar representada por este vector. O sea, las componentes son vectores. Entonces, F1 de X, que es fuerza. Y para 2, la componente de la fuerza 2 en X sería F2 de X. Aquí estoy escribiendo sobre la magnitud y aquí están los vectores, que son las proyecciones en X y Y de F1 y F2 para Y es este vector. Entonces, esta es F1 de Y. Y para la fuerza 2, la componente Y estaría representada por esta vector. Entonces, este es F2 de Y. Observen lo siguiente. Si sumamos F1 de Y más F2 de Y, obtenemos toda esta magnitud y un vector desde acá hasta acá, que es R de X, porque R es este vector. Y observen que esta es la componente en Y de la resultante. Lo mismo si sumamos F1 de X más F2 de X, obtenemos pues, toda esta magnitud R de X, que corresponde a la magnitud de la componente en X de la resultante. Ahora vamos a hablar de lo que se conoce
conoce como diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es dibujar el cuerpo que vamos a analizar y dibujarle todas las fuerzas aplicadas a ese cuerpo. Ese es el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ese cuerpo está interactuando con otros cuerpos, pero él lo que siente son fuerzas. Esas interacciones son fuerzas. Así que dibujamos al cuerpo, que podemos hacer el contorno del cuerpo, y dibujamos todas las fuerzas que está sintiendo, que son las interacciones con el entorno, con los demás cuerpos. En el caso de partículas, podemos dibujar el contorno del cuerpo, pero sabemos que todas las fuerzas van a ser concurrentes en un punto. Y ese punto puede representar a todo el cuerpo. Ese punto representa pues la partícula. Por ejemplo, un bloque sobre una superficie horizontal. Y tenemos el bloque sobre esta superficie horizontal. Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre. Dibujo el bloque. Ya no dibujo la superficie. Lo que dibujo es lo que la superficie le hace al bloque. Ya vimos que la superficie le hace una fuerza, en este caso hacia arriba, que se llama normal. Esa normal pasa por este punto, que puede representar a todo ese cuerpo como una partícula. Otra fuerza que está sintiendo ese bloque es su peso, es decir, la fuerza con que la Tierra lo atrae. Podemos representarlo aquí, el peso. Simbolizamos el peso como una W, y eso es igual a la masa por la gravedad. Es el peso. Si no está en movimiento, ni tiende a moverse horizontalmente, pues el diagrama de cuerpo libre solo va a tener esas dos fuerzas. Pero imaginemos que hay una fuerza horizontal aplicada al bloque, como esta, una fuerza aplicada F. Entonces aquí puede ocurrir dos cosas. Una es que este bloque esté en movimiento, de la derecha. Otra es que no esté en movimiento, solo tienda a moverse. Entonces, si hay una fuerza horizontal y no está en movimiento, estamos seguros que existe otra fuerza
que está dirigida en sentido contrario a él. Esa fuerza se le conoce como fuerza de fricción. Una fuerza. Entonces, este sería el diagrama del cuerpo libre para un bloque de una superficie que se está moviendo o que tiende a moverse hacia la derecha. Va a tener la normal, que es la fuerza que le hace la superficie al cuerpo, el peso, que es la fuerza con que la Tierra atrae a ese cuerpo. Esta es una fuerza aplicada. Si no se está moviendo, pues hay una fuerza de fricción que la superficie le hace, pero en forma tangencial, en dirección tangencial. Y si no se está moviendo, pues esta fuerza, F mayúscula y F minúscula son iguales. Si se está moviendo, por ejemplo, a la derecha, entonces esta fuerza F tendría que ser mayor que esta fuerza y ese cuerpo se aceleró. Que lo vamos a ver más allá. Pero en este momento, pues, este es un diagrama de cuerpo libre. Libre de contactos con el entorno, con los demás cuerpos. No hay ningún otro cuerpo, sino que se dibujan lo que el entorno le hace a este bloque. Bloque suspendido de cuerda. Tenemos esta cuerda. Vamos a ponerlo como B. Vamos a ver esto. Bloques suspendidos por cuerdas. Aquí tenemos una cuerda. Esta cuerda puede estar fija a un techo. Esto simboliza el techo. Y acá un cuerpo que lo podemos dibujar como un bloque. Esto no es diagrama de cuerpo libre. Eso es un diagrama que se conoce como diagrama espacial. Es decir, la foto, el paisaje. Ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de este bloque. Dibujamos el contorno del cuerpo. Incluso ponemos el punto por donde van a concurrir toda la fuerza. Ese bloque pues está sostenido por esa cuerda. Entonces vamos a pensar que hay una tensión. Entonces hemos quitado la cuerda y hemos dibujado lo que la cuerda le estaba haciendo al bloque. Lo está tensando hacia arriba. Pero la Tierra está atrayendo el bloque. Entonces aquí vamos a tener el peso del bloque. Y acostumbrémonos que eso es igual a mg, es decir, la masa por la aceleración de la gravedad. No hay ninguna otra fuerza, entonces este es el diagrama de cuerpo libre. Bloque sobre planos horizontal e inclinado. C.
Entonces tenemos un plano horizontal y un plano inclinado. En el horizontal, pues, ya dibujamos, pero lo volvemos a hacer. El bloque sobre la superficie va a sentir una normal. El peso. Y si hubiera una fuerza aplicada, pues, como un empujón, para hacerlo diferente, vamos a hacer un tirón, un jalón. Digamos que se está haciendo esta tensión. Entonces, la superficie también va a reaccionar con una fuerza de dirección opuesta. Esa es la fuerza de fricción. Más adelante vamos a ver que esta fuerza de fricción puede ser estática o cinética. Ahora, un plano inclinado. Digamos, y aquí tenemos el bloque. Insisto, aunque la fuerza yo la debo de acá, esta fuerza de acá pasa por este punto también. Lo mismo para acá, toda la fuerza, no importa cómo la dibujemos, siempre que deben estar en la dirección correcta. Todas esas fuerzas van a pasar por ese punto, van a ser concurrentes a ese punto. Entonces el diagrama de cuerpo libre es el bloque. Vamos a poner aquí un ángulo de inclinación. Digamos que sea θ, el ángulo de inclinación. Cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, dibujo el bloque, el peso del bloque, la normal, inclinado, pues entonces la normal siempre es perpendicular a la superficie. La normal. Voy a suponer que el bloque se va deslizando hacia abajo. Si se va deslizando hacia abajo y hay fuerza de fricción, entonces la dibujo así. Él se va deslizando. Entonces la fuerza de fricción vendría a ser así. Se opone al movimiento, ya vamos a ver más adelante. Observen lo siguiente. Esta línea horizontal es perpendicular a esta. Y esta línea inclinada es perpendicular a esta otra. Por lo tanto, este ángulo θ viene siendo este mismo. ¿Sí? Porque si esto lo rotamos a grados, esta línea va a coincidir con esta. Y esta línea va a coincidir con esta otra. Entonces, este ángulo es este mismo.
esta. Por lo tanto, una vez nosotros ponemos aquí nuestro ángulo. En el diagrama de cuerpo libre debe ir toda la información de la que disponemos. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre, que es el bloque núcleo inclinado y que se está moviendo con cierta velocidad. Entonces, se está moviendo con cierta velocidad y hay fricción en la superficie, porque si es completamente lisa, esta fuerza tampoco existe. Pero aquí estoy suponiendo que hay fricción. Bueno. En un diagrama de cuerpo libre no debe faltar ninguna fuerza, ni tampoco poner una que no exista. Porque para resolver un problema donde vamos a aplicar la ley de Newton, lo hacemos en base a un diagrama de cuerpo libre. Y si ese diagrama de cuerpo libre está mal hecho, no vamos a llegar a la solución correcta. Es decir, si una fuerza no está colocada en la dirección que corresponde, si una fuerza que existe no la hemos dibujado, o le hemos dibujado una fuerza que no existe, entonces un diagrama de cuerpo libre no debe ni sobrar ninguna fuerza, ni que haga falta ninguna fuerza. Y que cada fuerza corresponda a las direcciones correctas. Leyes de la dinámica. Primera ley de Newton. O ley de inercia, se le conoce también. Marcos de referencia inerciales. Si la fuerza neta es igual a cero, es decir, si sumamos toda la fuerza y nos resulta cero, el cuerpo mantendrá su estado de movimiento. Si estaba en reposo, seguirá en reposo. Y si estaba en movimiento,
seguirá moviéndose. Con velocidad constante. Es decir, aceleración cero. Si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia en el que el objeto tiene aceleración cero. Entonces, a continuación, tenemos un marco de referencia inercial. Cualquier marco de referencia que se mueve con velocidad constante en relación a un marco inercial es en sí mismo
un marco inercial. Es decir, si un marco no está acelerado, ese es un marco inercial. Si no está acelerado con respecto a un observador que se encuentra en un marco inercial, cualquier marco que no está acelerado, es decir, que está en reposo o que está con velocidad constante. Entonces, ese marco también es un marco inercial. Entonces, la sumatoria de toda la fuerza y es igual a 0. Vamos a tener que la sumatoria de todas las componentes en X va a ser igual a 0 y que la sumatoria de todas las componentes en Y, hablando en el plano, igual a 0. Cuando esto ocurre, entonces tenemos lo que se conoce como cuerpo en equilibrio. Entonces, si sumamos toda la fuerza y nos da 0, su componente, la suma va a ser 0. Ese es un cuerpo de equilibrio y la primera ley de Newton nos dice que ese cuerpo no va a cambiar su estado de movimiento. Es decir, no va a acelerar. Su aceleración es 0. Segunda ley de Newton. Concepto de masa gravitacional y masa inercial relación entre masa o entre peso y masa. Veamos de qué trata la segunda ley. En la primera ley, este cuerpo se estaba moviendo, su velocidad no cambia. Es decir, que ha transcurrido otro tiempo, un cierto tiempo, y su velocidad sigue siendo la misma.
Y en cualquier instante que lo observemos, mantiene su velocidad. Primera ley. Pero ¿qué pasa con la segunda? Si ese cuerpo se le aplica una fuerza neta, digamos así, puede dibujar la fuerza neta. Entonces el cuerpo va a acelerar. Este no es fuerza, este es vector aceleración. Y digamos que esta foto tiene esta velocidad. Si observamos el mismo cuerpo en otra instantánea, con la misma fuerza neta, vamos a tener la misma aceleración, pero acá la velocidad cambió su velocidad. Otro instante después, la misma fuerza neta, la misma aceleración, pero la velocidad va a aumentar. Vamos a poner que el mismo bloque la misma fuerza neta, se mantiene la aceleración, pero la velocidad va a aumentar. Es decir, que ahí hay una fuerza neta, no es cero. Cuando era cero, la velocidad se mantenía constante. Pero ahora la velocidad va cambiando, porque está acelerada. El mismo cuerpo está moviendo con esta velocidad. En la velocidad. Pero ahora la fuerza neta hemos cambiado de dirección. Este cuerpo va a estar acelerado en la misma dirección de la fuerza neta, con esta aceleración A. Ok,
observamos en nuestro tiempo, se mantiene la fuerza neta, se mantiene la aceleración en esta dirección, pero vamos a observar que la velocidad va a disminuir. La misma fuerza neta, la misma aceleración. Observen que la dirección de la aceleración es la dirección de la fuerza neta. La velocidad va a disminuir en este caso. Si observamos otro instante después, manteniendo la fuerza neta, produciendo la misma aceleración, observamos que la velocidad va a disminuir. Es más, va a llegar a valer cero la velocidad. Y si mantenemos esta fuerza neta, el cuerpo va a cambiar de sentido de movimiento. Es decir, va a comenzar a moverse hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos fuerza neta constante, aceleración constante. Y la velocidad en la misma dirección de la fuerza. Y la aceleración entonces va a ir aumentando la velocidad. En este caso tenemos que la velocidad siempre a la derecha, pero la aceleración ahora hacia la izquierda, porque la fuerza neta es hacia la izquierda. Observamos que la velocidad sí está cambiando, pero disminuyendo. Siempre se va moviendo hacia la derecha, pero va disminuyendo debido a la aceleración. Si tenemos un cuerpo de masa M, y una fuerza neta que le podemos llamar F1, entonces se acelera A. Y la misma masa. Se le aplica una fuerza neta que es 2 veces F1, entonces la aceleración también va a ser el doble, 2 veces A. El mismo bloque, la misma masa, masa M. Ahora se le aplica una fuerza bien pequeña. Podemos decir que esa fuerza neta es un medio de F1. Entonces la aceleración también va a ser la mitad, es decir, A entre 2.
Masa y fuerzas. Masa y fuerzas. Nuestros resultados indican que para un cuerpo dado la razón de la magnitud de esa fuerza neta y la magnitud A de la aceleración es constante. Llamemos a esta razón masa inercial. O simplemente masa. Simplemente masa del cuerpo y la indicamos con la letra E. Esa es la masa inercial. Es decir, esta es igual a la magnitud de la fuerza resultante entre A. O bien, la magnitud de la fuerza resultante vendría a ser M por A. O bien, A la podemos expresar como la magnitud de la fuerza neta entre N. La masa es una medida cuantitativa de la inercia. La inercia es oposición al cambio de movimiento. Esa propiedad se llama inercia y está relacionada con la masa.
Un cuerpo entre más masa tenga, va a ofrecer mayor resistencia al cambio de movimiento. Es decir, si un cuerpo es de movimiento y lo queremos detener, va a ser más difícil si la masa es mayor. Entonces, está relacionado la masa con esa propiedad de inercia. Inercia, oposición al cambio de movimiento. Un cuerpo puede estar en reposo y queremos moverlo. Dependiendo de la masa, pues una masa pequeña lo podemos mover aplicándole una fuerza pequeña. Pero si la masa es grande, pues tal vez con esa fuerza pequeña no lo vamos a mover. Necesitamos una fuerza mayor. Entonces eso es inercia. Resistencia al cambio de movimiento. La unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el newton. Un newton es la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. A un cuerpo con masa de 1 kilogramo. Es decir, un newton es igual a 1 kilogramo por un metro por segundo al cuadrado.
de un cuerpo de masa 1, le aplicamos una fuerza neta, vamos a tener una aceleración a 1. A un cuerpo de masa 2 le aplicamos la misma fuerza neta, y vamos a tener una aceleración a 2. Si tenemos los dos cuerpos unidos, masa 1 más masa 2, y le aplicamos la misma fuerza neta, vamos a tener una aceleración 3. Entonces, masa 1 por aceleración 1, que es igual a la fuerza neta, pero eso también es igual a masa 2 por aceleración 2. Entonces podemos igualar eso, que es igual a la fuerza neta. Es decir, que la masa 2 sobre la masa 1 es igual a la aceleración 1 sobre la aceleración 2. Misma fuerza neta. Vamos con el enunciado de la segunda ley. Si una fuerza externa al cuerpo neta actúa sobre un cuerpo, este se acelera. La dirección de la aceleración es la misma que la de la fuerza neta. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo
multiplicada por su aceleración. Entonces la podemos formular la segunda ley así. La suma de todas las fuerzas que la fundamenta es igual a masa por aceleración. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas en X va a ser igual a la masa por la componente en X de la aceleración. La sumatoria de todas las fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la componente en Y de la aceleración. Y la sumatoria de todas las fuerzas componentes en Z va a ser igual a masa por la componente en Z de la aceleración. Relación entre masa y peso. Un cuerpo de masa M que cae entonces va a estar acelerado hacia abajo y la aceleración resulta ser la aceleración debido a la gravedad. La única fuerza que está actuando allí, sin tener en cuenta la resistencia del aire, es el peso. Entonces, la fuerza neta es el peso, que lo simbolizamos por una doble curva. Entonces, el peso es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Entonces, el peso es igual a mg vector. Cuerpo colgante. De masa m siempre. Entonces, este cuerpo está colgado del techo por una cuerda, por lo tanto, hay una tensión hacia arriba. Está el peso, este equilibrio, en este caso, pues, estas dos fuerzas son de igual magnitud. Entonces, la aceleración es cero. La sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero, la fuerza neta. El peso, pues, sigue siendo m por g. Generalmente, pues, a medir la masa utilizando estas condiciones de equilibrio, es decir, que no hay movimiento, que no hay acelerado, eso se le conoce como masa gravitacional. Pero
para nosotros es la misma masa. Masa gravitacional o masa inercial es la misma cantidad. La masa es una cantidad escalar. El peso es una cantidad vectorial. Medición de masa y peso. En esta balanza de resorte colocamos esta masa. Digamos que la masa es de 1 kilogramo. En la Tierra, la gravedad, el valor, es 9.80 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, ese peso va a ser igual a mg, o sea, 9.80 newton. En la Luna, la misma masa total de 1 kilogramo pero ahí la gravedad es 1.62 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, en la Luna hay peso que siempre igual a mg, pero ahora viene a ser 1.62 newton. Entonces la masa no cambia, ya sea en la Luna o la Tierra, siempre es la misma masa, pero el peso, observe, ese cambia. Depende de la aceleración de la gravedad. En una balanza, como de este tipo, colocamos aquí un cuerpo y acá un cuerpo con peso conocido. Entonces la balanza queda horizontal, quiere decir que este cuerpo y este tiene la misma masa. ¿Por qué? Lo coloquemos aquí en la Tierra, esto sí se va a quedar horizontal. Peso conocido, peso desconocido.
Entonces aquí estaríamos midiendo masa. Esta balanza la usemos en la Tierra o la usemos en la Luna, siempre nos va a quedar horizontal si aquí tenemos dos cuerpos de masa igual. Aunque se utilice siempre la fuerza para comparar. Tercera ley de Newton. O ley de acción y reacción. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, a eso le llamamos una acción. Entonces el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A. A eso se le conoce como una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud. Pero dirección opuesta. Y actúan sobre cuerpos diferentes.